Hola, bienvenidos sean todos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Aquí tu amigo y hermano José Montenegro, dispuestos y listos nuevamente para entrar en la consideración del texto bíblico. Estamos en Mateo 25, seguimos ahí en el estudio de este capítulo. Vamos a continuar en la porción donde nos quedamos en la ocasión pasada. Es necesario siempre tener en cuenta la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, así que hacemos bien con acercarnos a la misma con la disposición y la actitud necesaria para recibir de ella instrucción y ciertamente con la actitud y el deseo de aplicarla, para vivirla, no solamente para conocerla intelectualmente. Así que ese es nuestro deseo en esta hora. Te invito a que te nos unas con tu Biblia a mano y toma nota de lo que el Señor vaya motivándote y sobre todo seguir en ese empeño de conocer cada día más a nuestro Dios y vivir en su voluntad. Amado Dios, gracias por la oportunidad cada día de conocerte más y más. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra y porque nos has dejado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Señor, que podamos comprenderte en este momento y que podamos, Señor, glorificar tu vida con nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Mateo 25, 31 al 46, el juicio de las naciones, pasaje que ya venimos considerando por varias sesiones. Vamos a ver si hoy lo podemos concluir. Así que vamos a leer el texto nuevamente y continuamos donde terminamos la ocasión pasada. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te recubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quedamos aquí en este punto en donde decíamos que entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Veníamos hablando de esta expresión al fuego eterno. Sabemos que aquí está hablando de los pecadores, los perdidos, los no arrepentidos, los que han rechazado al Señor. Y hablando de este lugar, decir que, según lo dice textualmente la palabra en boca del Señor Jesús, este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. Hay textos en la Biblia, sobre todo en los profetas Isaías y Ezequiel, que habla de este personaje. Y hay un en Apocalipsis donde dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. De ahí se deduce que cuando Satanás se revela de la autoridad divina, ante la autoridad divina, un tercio de los ángeles creados por Dios se unen en esa rebelión. Es lo que se deduce de ese texto. Entonces, esto es lo que son llamados ángeles caídos.
Y de estos ángeles caídos y de su destino eterno, hablan pasajes como Mateo 8:29, en donde dice, clamaron diciendo, hablando de los demonios que estaban poseyendo a estos dos endemoniados gadarenos, dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Lo ves? Son seres espirituales que toman posesión de personas no nacidas de nuevo, no regeneradas, en donde el Espíritu Santo no mora. Entonces, esos seres espirituales toman control de su mente y dicen ellos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Le reconocen como Hijo de Dios. Dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces dice más adelante, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y esa expresión antes de tiempo habla de que ellos tienen conocimiento de que hay una sentencia sobre ellos, de que un día van a ser arrojados a este lugar, estado, como le querramos llamar, llamado lago de fuego, infierno, fuego eterno, etcétera. Entonces, esos son los seres espirituales que en algunas ocasiones en la escritura se habla de que poseen a personas obviamente no creyentes porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo, y se refiere a estos seres espirituales, estos ángeles caídos, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, un hombre que ha sido liberado de esta posesión, dice, anda por lugares secos, o sea, secos en el sentido de que son lugares donde no hay vida que ellos puedan poseer, lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, es decir, a la misma persona que podía haber descuidado su estado espiritual y vuelto a recaer en la posesión. Esos son parte de estos seres espirituales, los ángeles caídos. También en segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ahí se entiende que ese es el juicio para ellos. En este caso, Pedro habla de una forma de tiempo pasado, pero no se está seguro si se habla directamente en forma literal o está hablando ya como un hecho consumado porque lo va a hacer ciertamente en su tiempo. Pero el hecho es que hay un destino eterno para estos ángeles caídos, el fuego eterno. Y en Judas 6 también tenemos otro texto que se refiere a ellos, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Parece referirse a lo mismo que se refiere segunda de Pedro 2:4. Entonces, estos son pasajes que pueden hablarnos de estos eh, ángeles del diablo, que son los llamados ángeles caídos. Y este lugar, como vemos entonces, claramente lo dice aquí el texto, no fue preparado para el hombre, sino para estos seres espirituales, junto con su líder, el diablo, Satanás, serpiente antigua, como le llamemos. Luzbel era su nombre original, etc. Ahora, no ha sido preparado para el ser humano, fue para estos ángeles caídos. Pero quien rechace a Dios, a esta persona no le quedará otro lugar a donde ir. Es decir, que no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos se arrepientan, o todos procedan al arrepentimiento. Lo dice también Pedro en su segunda carta. Pero, ciertamente, Dios no va a obligar a ningún ser humano. Entonces, si rechazan a Dios, tendrán que vivir separados de Dios y, obviamente, en compañía de estos seres espirituales de maldad. Eh, de hecho, podemos afirmar en este sentido que el reino fue preparado para los justos, pero el infierno no fue preparado para los hombres injustos. O sea, no es que el infierno fue preparado para los hombres malos. No, el cielo, el reino de los cielos, fue preparado para los hombres, pero los hombres justos. Ahora, el que rechace el ser humano el ofrecimiento justo de Dios de ser salvos, porque es el deseo, como dice la palabra, de que todos sean salvos. El que rechace, entonces no quedará otro lugar a donde ir. No es el deseo de Dios, pero es el resultado de la decisión del hombre. El deseo de Dios es que todos entren al reino de los cielos, de todos los hombres.
los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron, entonces para ellos se creó este lugar. Pero que la persona que rebelde al llamamiento celestial rechace el ofrecimiento de salvación en Cristo Jesús, pues no le quedará otro remedio que ir a este lugar separado de Dios. Esa es la realidad. No es porque Dios desea eso y no es que Dios preparó esto para el hombre. Dios no desea esto. Es una situación que el hombre mismo, el ser humano, lo se hace acreedor a ello por su propia voluntad. El Dios da todas las oportunidades, pero el hombre toma la última decisión acerca de si acepta o rechaza el ofrecimiento de Dios. Y este lugar, como vemos, será inaugurado por el anticristo y el falso profeta, serán sus primeros inquilinos. Apocalipsis 19:20 dice en cuanto a esto que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y dice ya al final del versículo 20 de Apocalipsis 19, estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron, o sea, el anticristo es la bestia y el falso profeta que lo promovía. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, es el infierno, el lago de fuego, etcétera. Es el mismo lugar. Ellos serán los primeros en ser lanzados allí. Esto será después del Armagedón, antes del reino milenial. Satanás no va a ser lanzado y va a ser apresado en el abismo, donde probablemente están apresados muchos ángeles, como decía la carta de Pedro que leíamos, la carta de Judas 6 y segunda de Pedro 2:4, que estarán en el abismo, a donde será apresado Satanás y de donde será liberado después de 1000 años, para entonces, después del Gog y Magog, ser echado también al lago de fuego, donde ya estarán 1000 años antes el anticristo y el falso profeta. Ellos son los que van a inaugurar el infierno o lago de fuego. Ya que el diablo y sus ángeles son seres espirituales, uno se pone a pensar, uno piensa en infierno, fuego que nunca se acaba, apaga, perdón, lago de fuego, muchos términos similares. Uno se pone a pensar en esto, ¿no? En algo así como un lugar ardiente y que pues obviamente es la experiencia que tenemos los seres físicos, nosotros los seres humanos cuando nos acercamos al fuego es un dolor por una quemadura. Pero eso nosotros los que tenemos cuerpos físicos. Entonces, si son seres espirituales, eso no debiera afectarles. Entonces, de este tipo de observaciones se deduce que esto es un lenguaje que hay que tomarlo con cuidado, porque si uno lo toma literalmente y se imagina y ve esas pinturas que se ven llamas saliendo y seres como que ahí gritando en medio de las llamas, quizás no es algo, no lo podemos decir, puede ser, no nos atrevemos a poder interpretar esas palabras. Hay quienes la interpretan literalmente, pero uno se pone a pensar si son seres espirituales, ¿qué le van a hacer las llamas? Nada, así que uno puede pensar que el lenguaje aquí no es tan literal. Obviamente sí entendemos que es, primero, separación de Dios, segundo, que es un estado de mucho sufrimiento y sobre todo sufrimiento espiritual, que implique también sufrimiento físico. Si son seres espirituales, pues es lo que no alcanzamos a comprender. Entonces hay que ser cuidadosos cómo interpretamos estas frases, lago de fuego, infierno, porque pueden ser sencillamente forma de expresar en un lenguaje humanamente comprensible lo que será un estado de tremenda sufrimiento. Entonces, por estar sobre todo separado de Dios. Entonces, esas son cosas que no podemos nosotros ser dogmáticos y solamente te las dejamos ahí para que seas cuidadoso a la hora de interpretar estos textos. Lo que sí sabemos es que es un lugar muy desagradable o un estado muy desagradable al cual Dios no quiere que ningún ser humano llegue a estar. Ahora, de hecho, como ya venimos adelantando, el mayor sufrimiento que puede sufrir cualquier ser es la eterna separación de Dios, del creador de todo el universo, el dador de la vida, el que creó todo, los seres espirituales, los seres humanos, el universo, la materia, el espacio, el tiempo, todo fue creado por él. Entonces, él, que es la fuente de la vida, fuente de todo infinito bien, bondad, amor, estar separado de él es la situación más angustiante que puedes sufrir cualquiera de sus criaturas, sean físicas o espirituales. Entonces, ciertamente,
ya con solo ese concepto de separación, que ya lo veníamos adelantado desde que vimos esa frase que le dice Jesús a los cabritos, apartados de mí, es que ya involucra o hace pensar en esta condición de separación. Ya esto, solamente el saberse separado por toda la eternidad de Dios, ya implica un estado de muy terrible condición, que implica un sufrimiento probablemente más espiritual que físico, que es, como decíamos, lo espiritual es mucho peor. Entonces, dejamos ahí esa reflexión, no nos atrevemos a entrar demasiado en detalles porque de verdad que estaríamos pecando de saber cosas que no sabemos. Y en otro aspecto, también decir que muchos textos en la Biblia hablan de este lugar como un lugar de tinieblas. Por ejemplo, Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de esa condición también, que lo describen como lugar de tinieblas. Y en Mateo 22:13 dice: el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de, nuevamente, lugar de tinieblas. Y en Judas 6 y Judas 13, recuerden que Judas tiene un solo capítulo, dice en el 6: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, nuevamente tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice más adelante en el 13: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, aquí se agrega un elemento que es repetitivo, como vemos en la escritura, acerca de que este lugar de tormento, este lago de fuego, este infierno, este estado de separación de Dios, etcétera, implica el concepto también físico o espiritual de tinieblas, ausencia de luz. Y es que si Dios es luz, porque efectivamente lo es, el mismo Jesucristo dijo: yo soy la luz. Entonces, si Dios es luz, la separación de él implicará ausencia de luz. Entonces, de allí que evidentemente lo que va a predominar son las tinieblas. Y podíamos lucubrar tinieblas físicas, tinieblas espirituales, ambas, probablemente ambas, pero sobre todo las tinieblas espirituales, que es el no tener la luz de Dios para guiar nuestros pensamientos, para guiar nuestras acciones, para sencillamente no disfrutar de lo que Dios irradia, que le llamamos luz. Obviamente está la luz física, pero también esa luz que hace vivir estos espíritus, y que sencillamente es lo que realmente nutre al ser vivo de ese aliento de vida que viene de Dios. Ahora, aquí entonces entra una paradoja. Se habla de fuego y se habla de tinieblas. Obviamente el fuego ilumina. Entonces la coexistencia de fuego y tiniebla nuevamente parece ser incongruente, como aquello que es fuego para seres espirituales como los ángeles caídos. Entonces eso es lo que nos lleva a ser cuidadosos al interpretar estos textos y evitar ese hiperliteralismo, esa tendencia a tomarlo tan literal como suena, considerando que son pasajes difíciles y que son lenguajes más bien apocalípticos, con un poquito de, de alegorización o simbolismo en algunos puntos, donde no podemos ser dogmáticos en interpretarlos literalmente. Porque imagínate, se está hablando de un lago de fuego, el fuego emite luz, entonces se habla de tinieblas, como que hay ahí un poco de lenguaje apocalíptico que es difícil que lo podamos interpretar tan literalmente. Entonces seamos cuidadosos y no nos creamos expertos en lo que aquí dice, pero sí entendemos, eso es lo que deja claramente establecido cada vez que se habla de este lugar eh, terrible. Entendamos que es un lugar definitivamente que no es agradable, es un lugar de sufrimiento, de separación de Dios, algo que Dios no desea para el ser humano y que debiéramos todos evitar. Y obviamente es aquí donde hay que tomar la decisión para nunca llegar a ser parte de los destinados a esta condición tan terrible por la eternidad. Ahora, así como los justos estarán eternamente con el Señor, los impíos estarán eternamente separados de Él. Entonces aquí hay una evidente separación.
ejemplificado aquí en lo que hace el pastor con los cabritos y las ovejas. Entonces, aquí los justos y injustos en el último tiempo llegarán a un estado de eterna separación, que es lo que hará el Señor al final de los tiempos, como decimos. Eh, y el castigo es decir, que aunque parezca un castigo difícil, esto de que algunos por rechazar a Dios van a estar eternamente en una condición realmente terrible. Algunos dirán, pero es demasiado castigo, que cómo Dios va a hacer eso. Pero es que el castigo de una acción se establece, ojo, no por quien la comete. No es que porque esa persona es más grande o más chica, por eso el castigo es más o menor, sino que se define el castigo por quién la recibe. Por ejemplo, si se asesina a una persona cualquiera, eso tiene una culpa. Pero si esa persona es una mujer embarazada, el estar embarazada es un elemento que le agrega gravedad al asesinato. El hecho de que una persona cometa por ejemplo, una violación, un hombre contra una mujer, lleva una pena. Pero si además esa es una mujer menor de edad, lleva una pena agravante. Entonces, el punto que agrava la pena no es quién comete la falta, sino a quién se le comete la falta. Entonces, el castigo de una acción se establece no por quien la comete, sino por quién la recibe. Y toda acción en contra del Dios eterno acarrea un castigo eterno. Como el pecado es una falta contra Dios y Dios es un Dios eterno, el castigo que quien comete esta falta y no se arrepiente y no acepta la redención en Cristo Jesús, va a ser de igual nivel del Dios al cual se le cometió, que es eterno. Entonces el castigo será proporcionalmente eterno. Entonces, esa es la justicia que definitivamente Dios es justo y no dejará nunca que sea violada su justicia. Por tanto, no es incongruente el hecho de que un Dios todopoderoso, eterno y amoroso tenga que permitir para cumplir con toda justicia que quien le rechace sencillamente tenga que pagar con un castigo eterno. Sencillamente es decisión de cada persona. Dice Jesús, la causa por la cual les están haciendo conocimiento de este castigo eterno. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Bueno, aquí vemos que a estos pecadores, impíos, irredentos, como lo queramos llamar, que aquí en el pasaje se les tilda figuradamente de cabritos, a estas personas el Señor les imputa pecados, fíjate, de omisión y no de comisión. No que quiere decir que los de comisión no sean pecados, pero es para resaltar cuán en serio toma Dios nuestras acciones, porque aún hay pecados de omisión, no hacer lo correcto. O sea que no solamente es hacer lo incorrecto, sino incluso no hacer lo correcto. Porque no les condena por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer. Es decir, no ayudaron al desvalido, al pobre, al menesteroso, al enfermo, etcétera. Entonces, ojo con esto porque él se está yendo, como quien dice, al nivel más bajo, humanamente hablando, de falta. Porque quizás todo el mundo dice, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no... pero ciertamente hay cosas que a veces dejamos. Entonces Dios, como para ponernos la vara, el listón más alto, se va a esas faltas que son de omisión. Santiago 4:17, Santiago 4:17, fíjate cómo dice la palabra de Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, pecados de omisión. Hay que considerar eso. Mucho más serán los de comisión, cuando cometemos algo que claramente se entiende como pecado. Pero si no toma en cuenta incluso aquellas faltas que debimos haber hecho algo y no lo hicimos, y estando conscientes, pues dice, al que sabe hacer lo bueno. Si soy un niño espiritual ignorante de algunas cosas que todavía estoy, bueno, quizás el Señor te va a medir según el nivel de tu conciencia. Pero si tienes conocimiento de que debes ayudar a una persona en un momento dado y no lo haces, eso, ojo, es considerado por el Señor como pecado. Ahora, las faltas de
acciones de amor demuestra la falta de fe en el Señor en los corazones del ser humano. Nuevamente, ya lo veníamos diciendo en sesiones pasadas, las obras no nos salvan, las obras no nos condenan. Sencillamente que las obras revelan lo que hay en nuestro interior, revelan la fe o falta de fe que tenemos en el Señor. Por eso es que aquí el Señor toma en cuenta las obras. Hicieron, bueno, entran a la vida eterna. Dejaron de hacer, no hicieron, bueno, quedan rechazados. Entonces no es por las obras, es que sencillamente las obras son los frutos que revelan lo que hay en el corazón. Y sabemos que el Señor conoce los corazones de los hombres, así que Él nunca va a ser injusto. No es que va a condenar por obras o vamos a ser salvos por obras, jamás. Estamos claros que es por fe, pero las obras demuestran nuestra fe y de eso ya hablamos bastante en sesiones pasadas. Dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Ves? Algo parecido, pero lo contrario a los justos, las ovejas, es la actitud de estos que responden al Señor. Pero ellos están expresando aquí claramente dudas en cuanto a sus faltas. Y ahí están desafiando la omnisciencia de Dios. El Señor le está diciendo, ustedes no hicieron esto, ¿y cuándo? O sea, están diciendo, tú no tienes, yo no creo que estás tú clarito en lo que estás diciendo. Danos pruebas de todo, de lo que tú dices. Así que en cierta forma es como desafiar la omnisciencia del Señor. Y es que ciertamente muchas personas viven tan alejados de Dios que no se percatan aún de cuando están pecando contra Él. O sea, pecan prácticamente como si nada, ni eructan, como dicen por ahí. Es decir, que ciertamente el ser humano, cuando está alejado de Dios, cuando su corazón está en tinieblas, vive tan ignorante de la voluntad de Dios que vive haciendo cosas que a Dios evidentemente desagradan y que para cualquiera de nosotros son evidentemente pecado, pero sencillamente como está con su mente cauterizada, sencillamente las hace como si nada y hasta a veces se vanaglorian de ellas, hasta a veces se enorgullecen de haber hecho tal y cual cosa y que no fueron descubiertos o no fueron penalizados. Entonces, esa es una situación triste del ser humano y aquí, por ejemplo, estas personas podríamos decir que estaban viviendo de espalda al prójimo, ignorándolo y no asistiéndolo y rechazándolo y prácticamente lo veían como normal. Sin embargo, el Señor todo lo ve y a su debido tiempo tendremos que rendir cuentas. Y el Señor aquí satisface su demanda mostrándoles en qué consistieron sus faltas. Ellos preguntan, Él les responde. Su actuar sin misericordia hacia los demás, hacia sus prójimos, demostró evidentemente lo que había en su corazón. Es decir, sus obras o falta de obras demostraba su falta de fe. Porque Santiago 2:13 dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia. Y en Primera de Juan 3:14 dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque su falta de amor demuestra que no tiene el amor de Cristo en su corazón y por tanto no ha recibido a Cristo por la fe para ser salvo. Entonces, eso es, una cosa es evidencia de la otra. Y ojo, que estas personas no dice el Señor Jesús que están siendo condenadas por dejar de cumplir un rito religioso. Porque no fuiste al culto, porque no oraste lo suficiente, o porque no ofrendaste, o porque no diste, no, sino por no hacer el deseo de Dios, que es actuar con justicia y misericordia. Ese es el deseo de Dios. Es bueno estudiar la palabra, prepararse para compartirla con eficacia, hacer vida de iglesia, etcétera. Pero el Señor nos pide primero que todo justicia y misericordia. Como dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El amor a los demás ante todo pide el Señor. Eso es lo más importante. Vamos a quedarnos aquí por ahora porque el tiempo ha avanzado y vamos a finalizar
esta porción del juicio de las naciones en la próxima ocasión para entonces pasar al siguiente capítulo, el capítulo 27 de Mateo. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.